Esta sería la continuación del último video, en el cual pues se discutió y trajiste pues los elementos importantes del material técnico, pues fundamental para comprender. Yo no sé si podemos decir las lesiones que se causaron en la industria petrolera nacional, incluyendo desde abajo del pozo hasta arriba, durante todos estos años en la cual la industria pues dejó de invertir y que afectó lo que estamos viendo, que es la caída de la producción. Y los percates estuvo bastante bien en el primer video. ¿Cuáles eran las razones de este proceso de caída de la producción? Yo solo he llamado descapitalización, pero la literatura lo llama desinversión, como algo como más cómodo para la gente. Entonces, bueno, este segundo video ya puedes, Nelson, comenzar. Bueno, nuevamente aquí nuestros seguidores explicando un poco más sobre lo que es el intríngulo de lo que es la industria petrolera. Por cierto, Nelson, rapidito, en 30 segundos, ese último video, que yo sepa, Nelson, no sé tú, nunca ha ido a la opinión pública este tipo de material técnico que si pudiese transmitir al país para que el país comprenda sectores que pueden entenderlo, pero probablemente todo el país que pueda, que hay un serio problema en la industria petrolera nacional. Es Hasta correcto, es ahora correcto. los dos sectores políticos del país, el gobierno y la oposición, operan como que sí, no está pasando nada en el petróleo. Es correcto, Sí. es correcto. No te interrumpo en eso. Bueno, recordemos que en el video anterior hablábamos de una característica intrínseca de los yacimientos venezolanos y era que la producción por pozo de Venezuela es de 181 barriles diarios por pozo, mientras que en otros países europeos tienen producciones o productividad por pozo mucho más grande. Por ejemplo, Arabia Saudita tiene alrededor de casi 2.900 barriles por pozo. Y el promedio de OPE es 700 barriles por pozo. Entonces vemos que Venezuela pues tiene una característica intrínseca que no es modificable porque es algo físico de los yacimientos. Esa característica tiene mucho que ver con las oportunidades de generación de potencial de producción de petróleo. Ahí vemos en la gráfica que hay muchas formas de generar potencial. Sin embargo, en este momento nos vamos a referir a lo que se llama recompletación, reparación y reconocimiento de pozo, que es lo que se le da vida nuevamente al pozo una vez que la declinación de ese pozo se lleva a cabo. En Venezuela hay alrededor de 20.000 pozos cerrados capaces de producir. Y esto es lo que mucha gente habla sobre qué es eso, que allí se puede obtener potenciales de generación superiores a los actuales. Es decir, es todo un mundo o toda una esperanza que existe en lo que se llama la recuperación de los pozos cerrados de producción de petróleo. Eso implica una característica muy especial, que eso requiere dinero y requiere tiempo. Y podemos decir que cada pozo es un paciente que hay que entender con características disímiles. Es decir, diríamos lo siguiente, para hacer un símil, todo el que va a una clínica no tiene los mismos síntomas. Aun cuando le duele la cabeza, los síntomas pueden ser diferentes y se tratan de una manera diferente. Bueno, La eso cabeza ocurre. le debe estar doliendo a Maduro, ¿verdad? Bueno, además de... Por la pedrada que tiraron allá en San Félix sus camaradas. Entonces, ese paciente, ese pozo, hay que tratarlo de una manera distinta. Y la recuperación de ese pozo necesita de inversiones y cuya sumatoria alcanza niveles significativos. Entonces, ahí necesitamos inversión y necesitamos tiempo. La lámina que viene a continuación Las dos cosas de las cuales casi no hay, ¿no, Nelson? no hay tiempo. Inversión prácticamente es cero y estamos en condiciones, estaríamos unos cuantos años sin poder invertir masivamente. Y por supuesto, el tiempo lo tenemos escaso por aquello del autobús, ¿no? Eso es correcto. Entonces,
perdón, la lámina que se nota aquí en pantalla es una estimación del potencial de producción en los próximos 10 años, de 2017 a 2027. Vemos una línea azul en la parte inferior que es lo que representa la declinación del potencial, y vemos una línea amarilla que es el potencial final de cada año. O sea, vemos que en 10 años podríamos nosotros pasar de 2.3 millones de barriles a 3.3 millones de barriles. Es decir, recuperar el millón de barriles que Venezuela perdió en los últimos 18 años. Esa franja azul que está allí, que se llama declinación de potencial, es que lo que se pierde cada año en los niveles de producción general. Fíjate qué curioso, ¿no? Qué interesante, porque es donde está el impacto económico sobre toda la economía venezolana. Y es que vamos a estar hipotéticamente en el 2027 en el sitio donde estábamos en el 1998. Son 30 años de diferencia. Es correcto. O sea, ¿cuánto es el costo? ¿Cuál es el costo de 30 años perdidos? A 5% del PIB interanual en 30 años estamos hablando que hemos perdido 300, 400 mil millones de dólares. Nada más en potencial de crecimiento económico. Eso es correcto. Y además tiene la otra condición. En 30 años, que ese es el potencial que teníamos en el 98, esos 30 años el mundo energético ha cambiado y seguirá cambiando aceleradamente, con todas las condiciones que en otras oportunidades hemos conversado. Entonces, esto implica que la industria petrolera venezolana está en una situación de desventaja con respecto al resto del mundo o del mundo petrolero. Necesita crecer, son 10 años, hay un crecimiento alrededor de modesto de 100.000 barriles diarios para recuperar el millón de barriles perdidos, y eso requiere inversiones. Y esas inversiones están en el orden de los 14.000 millones de dólares por año en ese periodo de 10 años. Ahora, ¿cómo se discrimina esa inversión? Bueno, en recuperación de la declinación de los pozos estaba en el orden de los 6.700 millones de dólares, que es la recuperación de 5.000 pozos, no de los 20.000, sino solamente de 5.000 pozos, que a un nivel de producción de 200 barriles por pozo te produce el millón de barriles que se iría a recuperar. Hay un incremento de potencial, que sean pozos nuevos, donde se había que invertir 900 millones de dólares por año. Y hay algo interesante, que es el mejoramiento del crudo paja. Es decir, dentro de ese incremento de potencial, hay un potencial que va a venir de la paja petrolífera Orinoco. Pero como no existen mejoradores nuevos, y hacerlo duraría al menos 4 o 5 años, tener un mejorador. Entonces la vía más rápida de poner producción temprana de las pajas es vía mezcla, es decir, obtener petróleos livianos y mezclarlos con crudo paja. Eso significa, disculpa, Nelson, continúa. No, eso significa unos 6.400 millones de dólares, porque tendrías que comprar crudos livianos en el mercado internacional para poder hacer viable la producción de la paja. Ajá, pero fíjate que hay un colateral de elevado costo a toda la economía venezolana, porque eso significa invertir en el exterior para producir un producto, un flujo de petróleo más líquido que va a ser mezclado, es decir, importarlo. En condiciones de no haber interrumpido todo el proceso natural que traía la industria petrolera venezolana desde el 98, a esos mejoradores hubiesen existido, estuviesen operando. Pero eso es capital sembrado en el país. Eso es correcto. Entonces ya no lo hay, simplemente, pero entonces lo estamos pagando por dos lados, porque hay que pagar el precio de mercado de ese petróleo, y de manera que iríamos tras el diferencial entre la suma de los dos costos, de los dos precios, y lo que nosotros estaríamos vendiéndolo. Esa parte, Nelson, no se ve muy clara. Tú podrías quizás rapidito allí entrar en eso, porque ¿cómo hacemos por algo que estamos comprando a precio internacional de un petróleo de mejor calidad del que estamos produciendo? Lo vamos a mezclar con y después de mezclado lo vamos a exportar. ¿Cómo hacemos para no perder en el cambio, en el proceso?
Bueno, en verdad no, lo que estás perdiendo en el proceso, porque todas las empresas petroleras compran crudo de una forma u otra, compran productos, etcétera. Pero aquí lo que se está haciendo es que tú estás comprando un crudo ¿cómo decir? Premium, para sacar un crudo de que no tiene cabida en el mercado por razones de su calidad. Entonces, allí lo que estás haciendo es trasladando una inversión o un costo adicional a ese crudo. Entonces, lo que te estás ganando, como tú bien dijiste, es el diferencial que existe entre ese precio del crudo liviano y el precio en el cual tú puedes venderlo. Te pongo un ejemplo. Hoy en día un crudo liviano tipo Texas puede estar costando $55 el barril. Cuando tú lo traes acá a Venezuela y lo mezclas y vendes ese crudo, no lo vas a poder vender a 55. Lo vas a tener que vender porque recuerda que la fiesta petrolera venezolana hoy en día está en el orden de los 45, $46. Hay un diferencial allí que se está quedando dentro del precio de la cesta. Lógicamente no es vis a vis porque tú necesitas básicamente el 20% de un barril mejorado o mezclado es crudo liviano. ¿Ok? En otras palabras, si te cuesta 50, ya $10 tendría ese crudo mejorado como costo de producción. O sea que el punto de partida ya no es cero, sino es de $10, imagínate. Claro, porque eso es lo que estás haciendo. Pero otro aspecto importante acá en esto de la generación de potencial de las inversiones es que esas inversiones que se ven allí de 14.000 millones de dólares están calculadas, que es la próxima lámina, están calculadas para regalías del 30% de petróleo, regalías del gas 20% y un impuesto sobre la renta del 60%. Si observamos la lámina, vemos que para un pozo de 300 metros cúbicos de profundidad y una tasa de productividad de 200, nosotros necesitamos precio del petróleo por encima de los $50. Precio que hoy está en ese orden de magnitud entre 50 y $52, pero la cesta venezolana no está a ese precio. La cesta venezolana siempre está por lo menos en $8 por debajo del precio del WTI. En otras palabras, para que eso sea rentable, para un tercero que requiera hacer las inversiones que ya mencionábamos antes y que obtenga un retorno del 15%, necesitaría rebajar la regalía, rebajar el impuesto sobre la renta y regalar regalía del gas y del petróleo. Desaparece la renta del petróleo. Exacto. Y ese Entonces, es un punto no en el hay... cual pues tú puedes ahondar un poco más de lo que implicaría esa rebaja de la regalía o los costos fiscales que tendría el barril de petróleo una vez que pues para hacer rentable todo este negocio para un tercero. Sí, al final, o sea, llegaremos al momento de la gran verdad. El Estado ya no puede ser dueño de la industria, no puede producirla, no se puede apropiar de un beneficio, de un lucro que genera la industria, porque entonces hace a la industria no competitiva, que es lo que ha ocurrido en estos años. Y entonces, o el ingreso fiscal petrolero llega al fisco y se convierte en gasto público para cualquier necesidad que tenga el gasto público que recoja, entonces habrá menor producción y descapitalización y fuera quedaría ya la industria petrolera venezolana de lo que es el mercado de hoy petrolero muy competitivo, de precios alrededor de 50. Es decir, la única forma como este negocio operaría entonces es que pase a manos privadas, se privatice, se consiga un mecanismo de definición de derecho de propiedad sobre los contratos de extracción y producción, refinación, todo el proceso, y entonces que se defina los niveles, el mercado definirá que el inversionista tiene un retorno de tanto y cuanto y pagaría el impuesto sobre la renta. Me temo que Venezuela tenga que, en un eventual escenario de esa naturaleza, otorgar
facilidades tributarias e incentivos para que el inversionista se mantenga. Lo que quiere decir que en esas condiciones estamos llegando a la conclusión de algo que es una hipótesis de trabajo desde hace muchísimos años, y yo la he venido manejando, es que el costo de la política, es decir, el costo del ingreso fiscal petrolero es tan elevado que llegó un momento en el cual o es petróleo, la industria se produce, o simplemente no se produce. Pero hay algo importante en eso, Sí. que podemos empezar a hacer como una especie de paréntesis. La semana pasada, Arabia Saudita asomó que iba a rebajar sus impuestos. Ahora, ¿por qué rebaja sus impuestos? Bueno, porque son demasiado altos comparados con los impuestos que se pagan en Estados Unidos. O sea, pagan los productores. En Estados Unidos creo que el impuesto o la regalía es de alrededor de no más de 12%, mientras aquí estás hablando de 30 y etcétera, etcétera. En otras palabras, el mundo petrolero o los países productores de petróleo, específicamente los de OPEP, van a tener que rebajar sus impuestos de explotación y sus impuestos sobre la renta de tal manera de volver a ser competitivos, si es el caso, con otros productores a nivel internacional. Sí, el peso fiscal que ha adquirido las obligaciones a lo largo de tantos años en los países de la OPEP, donde las condiciones institucionales allí es que el petróleo es del Estado, es del reino, no es de Dios. Como dice el Islam, por ejemplo, que el petróleo o el recurso del subsuelo es una dación de Dios, lo cual es, desde el punto de vista religioso, absolutamente correcto. Pero entonces se presenta el problema ese que tú lo acabas de decir, bajar los impuestos, que es lo que promete Arabia Saudita para hacer viable su proceso de privatización, que es la empresa que se va al mercado, Aramco, ¿no? Sí, Aramco. Sí, se va a privatizar en un porcentaje de esa empresa, cada va a capitalizar en el mercado, entonces para el inversionista poder animarlo va a pagar menos impuestos. Eso es menos ingreso fiscal para Arabia Saudita. Bueno, y para todo aquel que rebaja va a ser menos ingreso fiscal, incluyendo Venezuela. Bueno, pero ya para concluir, para no hacerlo más tedioso, podemos indicar lo siguiente, que el mantenimiento actual y su incremento de potencial a 3 millones de barriles por día requiere una inversión promedio de 14 millardos de dólares en los próximos anuales en los próximos 10 años. Que ese incremento de potencial del millón de barriles se requiere al menos 5 años para alcanzarlo, e inversiones anuales del orden de los 900 millones de dólares. Y que los precios actuales y el costo fiscal no permitirían que esas inversiones fueran atractivas desde el punto de vista del inversionista, lo cual requiere pues rebaja de impuestos y de impuestos de explotación. Y finalmente, para paliar todo ese escollo económico, es necesario pues privatizar el petróleo de Venezuela de tal manera de no continuar perdiendo potencial de producción de crudo. Debo de señalar que en la medida que el crudo sigue cayendo, más difícil es recuperar ese nivel de producción. Sí, y es que se pierden dos cosas, se pierde la inversión no hecha y se pierde el tiempo. La recuperación de ambas cosas es lo que se hace financieramente prácticamente, yo diría, imposible para Venezuela en los próximos años. Venezuela está pasando por un problema político de alto costo, que significa que no solamente la industria petrolera, sino toda la industria del Estado, la que ha capturado, la que traía suya antes del proceso de esta revolución, todo esto está colapsado. Lo que pasa con petróleo lo estamos viendo en aluminio y lo estamos viendo en acero. Y en petróleo lo vemos clarísimo. Mientras era una empresa privada, pues la producción subía. Con una empresa estatal, porque Chávez la estatizó, pues la producción ha caído al punto tal de que todo lo que es CBG está casi como operando a punto de cierre. Y el resto de la economía nacional, sobre todo la industria privada, la economía privada ha sido destruida a través de los mecanismos de controles de cambio y a través de la corrupción y a través del manejo y la manipulación de los precios que ha hecho el gobierno, además del racionamiento de las divisas. Todo eso ha destruido la economía nacional, Nelson. Fíjate, el trabajo, o sea, el cambio de eso que llaman de paradigma, ya es una especie de cliché, es algo tan importante
que cuando uno ve las clases políticas, los sectores de oposición y el gobierno, del cual no tenemos que verlo, sino que lo ha hecho y lo ha llevado a este estado, no parece haber cambios en cuanto a que ellos han comprendido que pase lo que pase políticamente, el comienzo va a ser muy complejo porque hemos estado descapitalizados. ¿Cómo accesar nosotros tanto flujo de inversiones cuando tenemos 27 juicios en los tribunales internacionales por incumplimiento de contrato? ¿Quién nos va a creer? Eso es el gran paradigma, Sí. Y la gran disyuntiva que tiene la industria petrolera nacional. Y eso hay que comprenderlo, y eso hay que, como dicen, entenderlo de tal manera de preparar tanto a los que van a tomar decisiones como a la población, de que las vacas flacas seguirán por un poco tiempo más. Sí, pero no se termina tú sabes, queda como una especie de frenesí en lo que la renta o el rentismo, en una historia que viene donde no va a haber. ¿Tú te imaginas las frustraciones de los electores cuando vayan a votar en las próximas elecciones y políticos le digan de ambos lados, de la oposición y del gobierno, que con el petróleo le vamos a pagar esto y le vamos a pagar ello, cuando eso no es verdad? Nada de eso va a poder ocurrir. De manera que todo el problema al final, Nelson, es político. Claro. Sí, Eso es. Es político, pero también es un problema de inteligencia nacional, de comprender y de planteárselo al país de manera honesta. Señores, el país, como lo dijo Winston Churchill, en el medio de una guerra que básicamente veía perdidas, sangre, sudor y lágrimas. Bueno, la cita es mucho más grande, pero esto es lo que ha circulado. Es decir, señores, vamos a ponernos a trabajar y vamos a ir a un proceso electoral, un proceso político de cambio, pero llevemos en cuenta que se acabó la repartidera, no hay clap, no hay nada de eso, lo que va a haber es muchísimo trabajo. Eso, lo que hizo Lee Kuan Yew en Singapur cuando tomó el poder, que tenía que poner a trabajar a chinos e hindúes, y hizo el gran milagro. Montó un régimen capitalista, lo montó de arriba hacia abajo, por cierto, ¿no? No como el capitalismo inglés y americano, que vienen desde abajo hacia arriba, sino que lo monta desde arriba hacia abajo, como se está montando el capitalismo en China. Es decir, que al final, pues, y con esto ya termino, Nelson, para que tú combines ya el audio, el video, es que lo que tenemos que ir en una sociedad es libre mercado, propiedad privada, respeto a la propiedad, que el venezolano pueda emprender y manejar sus incentivos de emprendimiento como él quiera y que tenga plenas libertades. Eso significa, Nelson, cambios en constitución, eliminación de muchas reglas y muchas leyes, cambio de cultura, y ese es el costo a pagar para que este país salga de esta ruina de la cual ha caído a través de la implementación de un régimen comunista, socialista, como lo llamemos. Bueno, eso es el gran paradigma o el nuevo paradigma que tenemos los venezolanos. Creo que no es lo mismo, no es suficiente con tener reservas de petróleo, que ya hemos hablado sobre el tema, sino esas reservas tienen que ser explotadas de una manera eficiente, de una manera de que el inversionista tenga su retorno de capital, que es lo esperado por todos. Ayer y ahora, pues, hasta una nueva oportunidad, Alexander. Bueno, sí, nos vemos en el próximo video. Saludos, pues.